que reveamos la cuestión del, que reveamos qué hacemos con UT, etcétera. ¿No es cierto? ¿Les interesa todavía o quieren ya pasar a los contratos que me corresponden a mí? A mí me interesa, profe, porque no me quedaron muy claros. Muy bien. Ah, y bueno, es otro cosa también. Yo, por ejemplo, soy de riesgo y estoy con mi mamá, que es de riesgo también, y mi marido, que es cardíaco, también. Entonces, nosotros no podemos, digamos, estar expuestos, ¿me entienden? Y bueno, eso se hace también bajo declaración jurada. ¿Para qué? Aparte, ¿para qué pavada iría yo a mentir de que soy de riesgo? Una estupidez. Porque nada, ¿no? Y necesito acreditarlo. Pero bueno, sería con una declaración jurada y bueno, dar la posibilidad de que sea virtual también para la gente del interior, que no tiene un mango, que la familia con la pandemia perdieron el laburo y no hay otra forma de tomar clases. Bueno, sería la propuesta, porque también hay que tener la mente abierta. Y otros decían, bueno, que en todas las aulas haya como para dar la clase por internet. Y pero cuando estamos en vivo y en directo, nosotros no hay aulas, o sea, nos matamos a piñas por un aula. Entonces imagínense si en todas las aulas tiene que haber internet, no hay un peso para subir a nosotros el sueldo. Bueno, es así. Entonces, vamos a empezar y vamos a charlar un poquito entonces. Eh, Vamos a conversar un ratito sobre, porque ya perdimos 15, perdimos no, invertimos, no se pierde, se invierte. Eh, sobre, acá tengo algunos modelos, bueno, a ver, es así, vamos a compartir pantalla, ¿bien? Vamos a hablar, se los voy a mostrar, a ver, modelo de contrato de consorcio de cooperación. Bueno, ¿de qué se trataban los UT, la UT, el consorcio de participación? ¿Es cierto? Ahí lo tenía ya aquí para mirarlo, pero bueno, como debe ser, se me perdió. Acá está. Vamos a hablar sobre los contratos. Estos contratos asociativos son empresas que no quieren formar una sociedad. ¿Entienden? El tipo dice, no, 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 yo no quiero una sociedad, yo necesito algo para un negocio determinado, colaboremos, juntémonos, juntemos los capitales, ¿no? Momentáneamente, colaboremos entre nosotros con maquinaria, etcétera, y hasta acá llegó. No formemos no formemos una sociedad, no formemos una empresa entre todas estas empresas. Por ejemplo, ¿vio Nader usted cuando viene por la ruta que dice, este tramo está hecho por la UT? Bueno, de eso se trata. No queremos formar una sociedad, por eso hacemos un contrato asociativo. ¿Y qué decimos? Juntémoslo, ambos los dos, juntémonos, cooperemos entre nosotros, asociémonos, pero al mero efecto de algo determinado. Bien, por ejemplo, hacemos una UT para un tramo de la ruta. Por ejemplo, para subsanar algo, para hacer unas escuelas. Entonces nos juntamos, colaboramos entre nosotros, ponemos lo que tenemos y ahora vamos a ver si son personas jurídicas diferentes o no. Entonces, porque hoy quiero ver factoring, franchising, underwriting, los tres contratos que me habían quedado, y ya comenzar con el BCRA. Así la clase que viene solo vemos bancario. Entonces, nos asociamos, nos juntamos unas empresas, ¿no? Y decimos que lo que necesitamos es, para evitar hacer también contratos conexos con uno, con otro, nos juntamos, cooperamos, ponemos maquinaria, digamos, aportes y vamos adelante, pero nada de sociedad. Termina esto y no nos vemos más la cara. Muy bien. Entonces, ¿son contratos nominados? Sí, señor. Entran, acuérdense, ahí lo anoto, en el 970. ¿Bien? Porque hacemos un contrato, sí, señor. Eh, ¿Tributa? Sí, señor, también. Ante la FIP y ante rentas, también tributa. Ahora vamos a ver, porque algunos son una sociedad independiente y otros no. Entonces, ¿son contratos plurilaterales? Sí, señor, que es el 966. Es el 966. Pueden ser bilaterales también, porque pueden haber solamente dos empresas, pero normalmente
Son varias empresas que se reúnen. ¿A qué nos reunimos? Normalmente dicen que es no formal, que es el 1444, pero normalmente esto, aun cuando se aplica al contrato de participación, no aplica a las otras formas, que es el 1455, 1464 y 1474, que en los otros sí debe haber un contrato formal. Entonces, ¿qué les recomienda la DOC siempre? Háganse un cuadrito, ¿no? Entonces ponen en el cuadrito, acá, a la izquierda, ponen UT, negocio en participación, ta, 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 ta. Y entonces acá arriba empiezan a poner contabilidad, responsabilidad del administrador, responsabilidad frente a terceros, formalidad. Y entonces van poniendo sí, no, sí, no. Y entonces ese cuadrito les va a servir para el examen, para ir ordenando mejor las ideas y sobre todo para las mesas, porque la verdad que vienen a la mesa con las ideas sumamente desordenadas. Ayer, por ejemplo, había un par de alumnos que sabían un montón, muchísimo, pero con las ideas desorganizadas desaprueban, porque no las pueden unir. En el examen, esta es otra, nada, una acotación, no es solamente saber. En el examen tienen que unir todas las piezas del rompecabezas, comparar, sabiendo desde la base de qué contrato estamos hablando. ¿Bien? Si nosotros, por ejemplo, bueno, yo después les voy a explicar, ayer, la otra vez expliqué el mutuo y el mutuo bancario, y ustedes tienen que saber unirlos y diferenciarlos. El contrato de compraventa con crédito documentado, por ejemplo. ¿Me están escuchando? Contrato de compraventa documentado, que lo vieron con la doctora Oviedo el otro día. ¿Me están escuchando? ¿Vivos? Un, dos, tres. Aquí Houston. Profe, Entonces, el contrato de compraventa documentado, que se explicó la profe, tiene varios elementos adentro. Tiene contrato bancario, porque hay una entidad financiera en Argentina y una entidad afuera, una receptora y una emisora. O sea, ya ven contratos bancarios. Después hablan sobre el seguro, porque acuérdense que la mercadería que se va free on board, fast, free alongside, o free on board, free alongside, y me falta uno. ¿Cuál era? FOS, FOB, fast, y la otra, ¿cuál era? La Free on ship, FOB, FAB, que es free alongside, y la última, ¿cuál era? La que paga hasta que la recibe el importador, ¿cómo se llamaba? FAS, FOB, y me falta una. ¿Cuál es la 3, la número 3? A ver, si escucharon algo en lo que dijo la doc. Una es free alongside, la descargan ahí y adiós. Otra es FAS, free alongside. Otra free on board. Y la tercera, ¿cuál es? La que hasta que llega al importador, ¿cómo se llamaba? Bueno, van a tener que volver a leer. Entonces, ahí está, Cost, Insurance and Fleet. Entonces, hablamos de un contrato bancario, hablamos de el costo del transporte, o sea que también tiene el transporte multimodal y la responsabilidad frente al contratante, y acá tenemos que saber quién es el porteador, quién es el acarreador, quién es el transportista, cómo es la responsabilidad frente al consumidor. Vamos tres. Después también está la letra de cambio, que la letra de cambio, para que ustedes lo sepan y lo anoten, es la garantía del cumplimiento de la obligación de pago por parte del importador. Entonces, ¿me están siguiendo? sí, profe. Muy bien. Entonces, esto se lo repito, si ustedes por ahí los aburren, me avisan y continuamos con lo otro. En la compraventa con crédito documentado, entonces tenemos el contrato de transporte, que les acabo de decir. El contrato de transporte requiere la confección de minutas. ¿Y quién la va a hacer si la mercadería se va afuera? ¿Él? ¿Quién? ¿Él? ¿Quién confecciona la minuta? ¿Él? ¿Quién?
¿Quién la confecciona? ¿El despachante de aduana? No. Exactamente, pregunta de examen. Pregunta de examen de cabeza. ¿Quién la hace? El despachante de aduana. ¿Qué confecciona? La minuta, la factura la confecciona obviamente el exportador, pero manda la minuta, la factura, la carta de porte, la carta consular, y lo manda vía el banco, perdón, vía la entidad financiera al banco receptor. La entidad receptora manda toda la documentación junto con la letra de cambio, que es la garantía ante el pago, o puede ser a favor del banco, o puede ser a favor del exportador. Entonces, toda esa documental se va y la reciben en Rotterdam, no sé, en Ámsterdam, en Nueva York. Entonces, cuando llega, la mercadería por el transporte multimodal con la garantía del seguro, Cost Insurance and Fleet, entonces, bueno, hasta que llega a mí, al depósito, tiene que estar en las mismas condiciones que de cuando salió. Y si no, el seguro tiene que haber, el seguro, que es también otro contrato, entonces ya tenemos el contrato de compra-venta, el contrato de transporte, el contrato de seguro, el contrato bancario, y tenemos también la letra de cambio. Entonces, fíjense, hay un montón de elementos, y así en el examen, ustedes tienen que estudiarlo y revisarlo. Otra, ayer hablamos del fideicomiso y del seguro, más derecho del consumidor, por ejemplo. O hablamos de la compra-venta, más consumidor, más seguro. ¿Por qué es un contrato bancario? Y porque integra es una actividad realizada por el banco. La entidad financiera recibe toda la documental, la mercadería se va a través del transporte multimodal, a través del banco se va toda la documental, y cuando llega al importador le dicen, y bueno, son $100.000, no tengo, listo, yo te tiene una línea de crédito, garantía la letra de cambio, vuelve, y dice, bueno, el día que vos termines de pagarme a mí, te libero la letra de cambio. Puede haber un mutuo también bancario en el medio, o sea, es un montón de contratos, conexos, anexos, unidos, ¿bien? Entonces, volvamos. Volvemos a la UTE y etcétera. ¿Qué dice el 14? Entonces tenemos contratos de colaboración, contratos de cooperación, etcétera. Contratos asociativos. Todos estos contratos son de duración continua. ¿Qué quiere decir? Que la finalidad es operaciones, por ejemplo, dentro de un plazo determinado. Es decir, no es que yo pongo la carpeta del asfalto, no. Nos reunimos para planearla, para hacer la carpeta, para ponerla, para secarla, para pintarla. ¿Bien? El 1444, ¿qué es lo que dice? A ver. ¿Qué dice el 1444? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos que tener abiertos Sí, los contratos, todos los contratos de esta manera? ¿Qué dice el 1444? A ver. forma. Los contratos a que se refiere este capítulo no están sujetos a requisitos de forma. Muy bien. Excepto los que siguen. Excepto los que siguen, es decir, son los del 1015. Pero, ¿qué dice el 1447? Efectos entre partes. Aunque la inscripción esté prevista en las secciones siguientes de este capítulo, los contratos no inscriptos producen efectos entre las partes. Ese es un problema que está mal puesto. ¿Por qué? Porque por un lado habla de la libertad de formas, es decir, si no quiero, no lo hago. Pero la contraposición, ¿qué dice el 1455? Habla del contrato, la forma y contenido. El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado. Ahí está. Entonces, el 1455, como bien dice, dicen, bueno, miren, entonces, el negocio en participación
es el único, el negocio en participación, al cual no le exigen determinada formalidad. ¿Bien? Que va con él el 1444 y el 1447. Dice, sin formalidad. Pero después tienen del otro lado que el 1455 dice, sí, amigo, la formalidad es instrumento público o privado y tiene que tener todos los datos del contrato. No hay forma. Entonces, en realidad es increíble que alguien no haga contratos. Se imaginan, tienen un buffet terrible de abogados que lleva adelante. Entonces, excepto el negocio en participación, el resto exige que sea en formalidad. No hay otra. Desgraciadamente es así. No queda otra. ¿Por qué? Porque en realidad lo que establece son las formas, la colaboración, la cooperación que tiene que haber de alguno de ellos, y en el caso de incumplimiento de estos contratos. ¿Y qué hacemos cuando no nos inscribimos? Entonces, al no estar con las formas reguladas, que es muy extraño, porque imagínense, con tanta plata que se está caminando, lo más probable es que sí se lleve adelante un contrato. ¿Para qué están hechos los negocios en participación? Para una o más operaciones determinadas. Determinadas. A cumplirse mediante aportes comunes, ¿cuál es el 1448? Y quiero que me lea una cosa que para mí es sumamente importante en la comparación. En el negocio en participación hay una o más operaciones determinadas, todos ponen aportes, pero ¿a nombre de quién lo van a poner? Del gestor. El gestor. Muy bien. No, a nombre personal del gestor. Son aportaciones comunes a nombre del gestor. ¿Bien? Es una operación transitoria y sí, porque si no haríamos una sociedad, pero a nombre del gestor. ¿Por qué? Porque precisamente en esta cooperación todo va a nombre de él. Y entonces, a nombre de él, es el que tiene que haber, ¿qué cosa? La contabilidad. La contabilidad que ya habíamos visto, ¿en qué artículos? 320 en adelante. Pero muy bien. Entonces, los que estamos acá adentro nos llamamos como partícipes, dice el 1450. Partícipes es un capitalista que no interviene con el negocio ni actúa frente a terceros. Es el que pone, ¿qué cosa? La platita, la monedita. Esos son los partícipes. Pero en realidad el camino, ¿quién lo hace? ¿Cómo se llamaba recién? El señor Gestor. gestor del completo tiene que ser el gestor del negocio. Ahí lo vamos a escribir. Gestor del negocio. Ahí está. Exactamente. No quedan como ocultos, ¿eh? En el contrato que hacemos en el negocio en participación ponemos los nombres de todo lo que estamos acá adentro y decimos, fulanito es el gestor, yo soy la partícipe y pongo la monedita. Y él es el que lleva adelante. Para que hagamos, yo soy la parte pasiva, no actúo frente a los terceros. Los terceros van y lo molestan al gestor, nada más. Obviamente yo después me voy a llevar la parte proporcional de lo que saquemos. Ese gestor queda ilimitado y solidariamente responsable. Los demás, los partícipes, somos obligados, nosotros, frente a los terceros, 1450, somos como obligados. ¿Qué dice 1450, última parte? ¿Cómo estamos obligados? ¿En forma cómo? ¿Cómo? ¿En qué forma? A ver, chicos, ¿en qué forma? 1450, última parte. Profe, perdón, ¿puede volver a repetir que se me cortó el internet? Exactamente. Ilimitada, ilimitada y solidariamente. Muy bien, Aravena, muy bien. Esa es la respuesta del parcial. ¿Cómo son responsables? En forma ilimitada y solidaria. Muy bien. ¿Cómo termina este negocio? Bueno, concluido el negocio, el gestor debe hacer una rendición de negocios, 1451 y 861 del Código Civil, y
con todas las regulaciones, las formalidades, las excepciones y de la forma que hubiéramos previsto dentro del contrato. Tengo 10 días para abonar el saldo a la gente, le tengo que repartir, digamos. Sí, cómo no. Acá no se trata de presentar los estados contables, sino hacer la rendición de cuentas del 859. Entonces tengo que presentar los balances, tengo que presentar los números, la factura, los recibos, la rendición de todos los contratos, de los movimientos bancarios y la concordancia con los libros. No viene de la nada. Y después de ahí se reparte en 10 días el saldo de lo que hubiera quedado como objeto del contrato. Devuelvo la documental, se aprueban tácitamente, porque en 30 días nadie dijo nada, y la acción judicial caduca al año. Listo, y ahí terminamos. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa, que es la agrupación de colaboración. A ver, ¿qué dice el 1453? Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de Ahora vamos de vuelta. Entonces, ¿qué establece una organización en común? Ahí está. Entonces establecemos nosotros una organización plurilateral o bilateral, normalmente es plurilateral. ¿Qué hacemos? ¿Qué objeto tiene? Facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad. De sus miembros. Listo, entonces, nosotros nos reunimos porque vos me vas a ayudar o me vas a facilitar a determinadas fases dentro de mi actividad. ¿O cómo? O de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Ahí está. Entonces nos reunimos para mejorar entre nosotros y colaborar entre nosotros. Colaboramos para ir adelante. ¿Tengo que tener sí o sí un contrato? Sí. ¿Inscribir, hacerlo en un instrumento público o privado? Sí. ¿Me tengo que inscribir en el registro público antes de comercio? Sí. ¿Puede ser bilateral o plurilateral? Sí. ¿Para qué nos reunimos? Para facilitar en forma horizontal o en forma vertical, entonces, mercados, fuentes, mercadería, actividad, etcétera, que nos pueda ayudar en contra de la competencia. Para eso nos reunimos y para eso colaboramos. El contrato que tiene que tener para que nos reunimos, que se llamaba como objeto, el objeto del contrato, para que nos reunimos, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuántos años va a durar después del 1455, inciso B? Pregunta de examen. ¿Cuánto dura? 10 años. Perfecto. Muy bien. 10 años. Después, ¿cómo nos vamos a llamar? Nos vamos a llamar agrupación. Sí o sí nos tenemos que llamar agrupación. Y como ya sabemos, el domicilio, la competencia, el domicilio especial para todos los efectos, bla, 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 que son el 75, 76, 75, 77 y 79 del código. Después, ¿cómo vamos a poner aportes al fondo común? El 1458, ¿cómo ponemos el aporte para todos? Lo conformamos con todos los bienes que se adquieran, tanto con la moneda que pusimos como con lo que se recupere. Establecemos cuáles son las obligaciones de las partes, cómo participamos, ¿no? Cómo participamos tanto en los resultados como en las pérdidas, obviamente. ¿Quién va a estar en el control de esto? ¿Quién va a administrar el fondo operativo? ¿Quién nos representa frente a los terceros? ¿Quién tiene que llevar adelante de los partícipes la administración, la rendición de cuentas, como siempre? Pero acá ya hay un fondo operativo. Y tenemos que definir ya no un gestor, sino la dirección o administración, que no es obviamente un órgano societario, porque acá no hay sociedad, puede ser cualquiera, si no lo pusimos, pero normalmente se pone obviamente,
Y entonces hay un fondo común y los libros y etcétera van a ir definiendo cómo nos vamos a repartir las ganancias. El fondo permanece indiviso. Cuando hay un administrador que va llevándolo adelante, define sí o no y cómo se reparte. ¿Cómo se toman las decisiones acá? Y bueno, las decisiones pueden ser por unanimidad, puede ser por mayoría absoluta o por la mayoría común. ¿Cómo quedamos frente a los terceros? ¿No? ¿Qué hacemos cuando ya nos mandamos las cosas frente a terceros o no le pagamos los aportes a los trabajadores, etcétera? ¿Qué dice el 1459? Yo respondo ¿cómo? Frente a los terceros. Limitada y solidariamente. Muy bien. Asumidas por el administrador. Acuérdense que antes se llamaba gestor y ahora se llama administrador. Y el administrador contrata a nombre de la agrupación de colaboración. Ustedes fíjense que al revés de antes, que el tipo era de él, ahora lo hace frente a tercero a nombre de la agrupación de colaboración. Excepto que lo hiciera por la cuenta de uno de los partícipes. Entonces ellos dos van a ser responsables. Y responde con el fondo operativo como solidario también a la deuda. ¿Vamos bien hasta ahí? Tranquilito, vamos viéndolo. Sí, profe. ¿Cómo termina este contrato? Y bueno, puede ser o porque las partes lo dicen, porque terminó el plazo, porque se cumplió el objeto o porque no había forma de cumplirlo. Volvemos al objeto, porque se redujo el número de participantes, quebraron, son incapaces por la muerte, por la desaparición, por la disolución, porque lo decide el registro público o la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, o porque cumplieron el objetivo. Y por último tenemos las UT, que antes eran las UT, que son las uniones transitorias. No son una sociedad de vuelta. De vuelta nos reunimos, colaboramos entre nosotros, de vuelta puede ser plurilateral, bilateral, un intritum personae. Este sí que es formal, sí o sí, con escritura pública o instrumento privado también, pero certificada las firmas. Debe ser específico, de vuelta es transitorio. ¿Cómo hacemos una UT? En el contrato tenemos que poner el objeto, la duración, la determinación y la denominación, cómo nos vamos a llamar. Nos tenemos que llamar UT. Nos tenemos que individualizar a los que estamos acá adentro. Tenemos que poner un domicilio especial. Con la profe, ¿vieron algún contrato de estos de UT o de agrupación de colaboración? ¿Ya los vieron con ella? Sí, creo que había subido modelos. Ah, ¿están? ¿Los vieron o no? ¿Los subió la profe, sí o no? Sí, me parece que sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, entonces no lo vemos porque la profe ya lo subió. Si ya lo vieron, entonces no, la profe ya lo subió. ¿Cómo designamos al representante? ¿No es cierto? Vean de vuelta que ya se llama representante y no se llama el gestor. ¿Cómo nos vamos a participar? ¿Cómo vamos a participar en los ingresos, en los egresos? ¿Cómo nos vamos a distribuir los resultados? ¿Cómo vamos a confeccionar los estados contables? Todo de acuerdo, obviamente, al 320, ¿no es cierto? ¿Cómo se extingue el contrato de la UT? ¿Cómo admitimos a nuevos? Que eso también no está en los otros. ¿Y cómo nos responsabilizamos frente a terceros? ¿No es cierto? Entonces, acá, ¿cómo es la responsabilidad? Acuérdense que antes era solidaria. Entonces, en la agrupación de colaboración era solidaridad de sus miembros por las obligaciones y responsabilidad frente a terceros. En cambio, en la UT, la responsabilidad es mancomunada. ¿Qué quiere decir mancomunada? ¿Solidario qué quiere decir? ¿Solidario qué quiere decir? ¿Que todos responden? Todos responden por... A ver, chicos. Solidario. Todos responden por... ¿Por cuánto de la deuda? Los tres integrantes
¿Solidario qué quiere decir? Que cada uno responde por qué porcentaje, si hay 3 socios. Por igual. ¿Qué quiere decir? Por En igual, los mismos ¿qué quiere decir? porcentajes, No, supongo. solidario le estoy diciendo, no mancomunado. Solidario, ¿qué quiere decir? ¿Por toda la deuda? 100 pesos, ¿qué quiere decir? Si somos 3, la responsabilidad es solidaria. La doctora Yaikiewicz, ¿por cuánto debe pagar? De los 100 pesos, y la obligación es solidaria. Los 100 pesos. Lo que, Exactamente. Solidario quiere decir que yo respondo por el todo. Y después tendré las acciones de regreso contra el resto. En cambio, mancomunada, ¿qué quiere decir? Que respondo Por su parte, por lo que le corresponde. por la parte, no, su parte no, por la parte que me hubiera comprometido. Así es. Porque puede ser que usted se hubiera comprometido y no lo hubiera integrado. Es por la parte que me comprometí. Entonces, ¿cómo tomamos las resoluciones aquí? La UT por unanimidad, salvo indicación de pacto en contrario, o en la ley, o en el estatuto que hubiéramos hecho, por mayoría absoluta, o también de acuerdo a lo que hubiéramos pactado. Y por último tenemos el consorcio de participación. En el consorcio de participación ya es la última. ¿Y qué dice el 1473? Que son contratos, por favor, lean el 1473. ¿Qué dice? Que establece una organización común. Muy bien. Y es un contrato como formal. Es una relación contractual. ¿Cómo nos dividimos según el 1472? Si lo hubiéramos previsto en la proporción que se determina el contrato, pero si no, es por partes iguales. Todos tenemos prohibido en el objeto el tener función de dirección de los partícipes. O sea, todos vienen hacia acá, hacia el gestor o administrador o la nueva UTE, pero de aquí para allá nadie participa. ¿Bien? ¿Qué tiene que tener este contrato? Como siempre, el nombre, el objeto, el domicilio. O sea que de estos contratos, ustedes vieron que la DOC subió los contratos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien. Yo no Sí, recuerdo, profe, no los vi, pero puede que los haya subido. ¿Y el resto? ¿Los vio o no? Bueno, sin palabras. Entonces, el contrato tiene que tener, como siempre, ya vieron, el objeto, los sujetos, la denominación que debe decir. Sí, profe, sí siempre, los subió. Los tengo Muy descargados. bien. Genial. El plazo de duración, quería ver si alguno estaba despierto. Las obligaciones que pactan los integrantes, es decir, los partícipes, los derechos, los deberes, un domicilio especial para todas las notificaciones, cómo participa cada uno en los proyectos, cómo deben colaborar, cuál es la participación en la distribución de las utilidades y la distribución de los resultados, cómo se adoptan las decisiones, si lo vamos a hacer por la mayoría absoluta, por unanimidad, por la mayoría simple, cómo excluimos, cómo se extingue el contrato, cómo liquidamos el consorcio. Acá ya no se llama gestor, se llama representante, de vuelta. Y entonces establece cómo debemos llevar los libros de contabilidad, que normalmente es el 320, cómo extinguimos el contrato, que puede ser tanto por la conclusión del objeto, porque sea imposible de cumplirlo, porque expiró el plazo, por incapacidad de alguna de las partes, por decisión unánime de todos, o porque se hubiera reducido a uno solo de los integrantes. ¿Bien? Entonces, revisamos. ¿Alguno que le haya quedado alguna duda de lo que fuimos viendo recién? Así ya pasamos a los 3 contratos de factoring, franchising y underwriting. Franquicia lo vimos la otra vez, pero muy por arriba, el otro día, cuando estuvimos comparando concesión, distribución, etcétera, porque el contrato para pasar
a dos contratos más, por ahí más grosos, que son el factoring y el underwriting. Entonces, repasemos la franquicia. En la franquicia volvemos a ver los elementos de la empresa y tenemos, es un contrato por el cual yo le cedo la explotación, acuérdense, a utilizar un sistema que ya está patentado, registrado, ¿bien? Y entonces le permito utilizar los elementos inmateriales que yo tengo dentro de mi empresa. Marcas, patentes, etcétera, nombre comercial, que es el 1512. En esta franquicia hay una relación de subordinación técnica y jurídica terrible. Por eso que yo les digo que yo como laboralista, el artículo que dice que no existe solidaridad entre ellos es mentira. Porque frente al consumidor, como ya les expliqué con el 1092 en adelante, a mí no me interesa. La responsabilidad es solidaria, aunque ellos digan que no. Cumplan o no cumplan. Es un contrato intuito personal. ¿Por qué? Porque me lo dan a mí por mi capacidad, por mi desempeño, por mis fondos. Solamente por eso me lo dan. Anoten, el contrato de factoring, de franchising y de factoring, o factoraje, como le quieran decir, ahí lo voy a anotar, son contratos de financiación. ¿Qué quiere decir? Están hechos para que la empresa obtenga fondos para seguir adelante en su actividad. Entonces, para que la empresa pueda llegar a seguir funcionando, necesita fondos, necesita aire para seguir adelante. Bueno, si termino con los tres contratos estos, que es factoring, franchising y underwriting, vemos tranquilo los contratos hasta... Sí, tenemos 50 minutos, así que si alcanzamos los podemos ver en forma práctica aquí. No se preocupe, Capelari. Entonces, vamos a cerrar y vamos a seguir con esto. Es importante, bueno, el premio que tenemos de estar acá y aguantándome durante 1 hora y media, 1 hora 45, es poder saber también las preguntas del examen, porque todo lo que he dicho acá, exactamente todo, fue tomado en el examen. Entonces, la franquicia es una cesión de la explotación de determinados derechos. Entonces, estaría bueno que ahora leamos el 1512. ¿Qué dice el 1512? Alguno que lo lea, por favor. Lo espero, el 1512, a ver, ¿qué dice? Hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí están viendo un sistema aprobado, es decir, lo que habíamos visto antes, una cuestión útil, una cuestión lícita, una cuestión probada, registrada, bienes o servicios, ya me está poniendo a mí también, como tercera dentro del contrato de franquicia. Estos son dos empresas y a mí ya me pone como consumidora. Entonces, fuera con la no supuesta solidaridad. Sigamos. Nombre, enseña o marca, elementos inmateriales. Sigamos. Quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra Muy una bien. prestación ¿Es el contrato de qué? ¿Es el contrato de qué? Ese. Un conjunto de conocimientos técnicos, es el contrato de transferencia de tecnología. Perfecto. Pero muy bien. El contrato de transferencia de tecnología está ahí. Fíjense que todo lo que leímos en la unidad 4 y 5 está acá. Sigamos.
Sigamos. El Y franquiciante. la prestación continua de asistencia técnica comercial contra una prestación directa o indirecta al franquiciado. O sea, el pago de un canon. La segunda parte que dice, El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, o marcas, sea, patentes. exactamente, nombre. O sea, yo tengo que ser la titular de los derechos para que otro los explote ante el INPI. Muy bien. Y el último ítem que dice del 1512. Que el franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Muy bien. Porque si no, lo que estamos haciendo es una truchada. Yo no le estoy transfiriendo. En realidad, lo que yo hago es no querer tributar. Entonces, por eso hago que le cedo a otro los derechos, pero en realidad la responsable soy yo. Tenemos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Ah, acá estoy. Contrato de... Gracias, Aida. No leí. ¿Qué pasó? Porque no estaba justo aquí. Nada, profe, Zaire Gracias. está mandando los contratos que había subido la otra profe a la PEDCO. Pero están en la PEDCO, ¿eh? Claro, sí, sí. Bien, bien. Entonces, tenemos dos tipos de franquicias, como vimos el otro día. La mayorista, en la mayorista, ¿yo qué puedo hacer? En la mayorista, ¿qué puedo hacer yo? A ver. Se ¿Qué puede puedo hacer nombrar yo? sus franquiciados. Exactamente. ¿Sí los puedo nombrar? Sí, señor. Puedo. Puedo hacerlo. Puedo nombrarlos dentro de, acuérdense, la exclusividad de la zona y exclusividad de la mercadería. Sí, señor, sí que puedo hacerlo. ¿Y qué más? Pero bajo contraprestaciones, ¿cómo? Bajo contraprestaciones, ¿cómo? Específicas. A específicas. O sea, en la mayorista, a mí me lo permite y yo puedo poner subfranquiciados en el interior. Pero la de desarrollo, no tanto. ¿Por qué? ¿Me permite a mí abrir múltiples negocios franquiciados? ¿A mí? Sí, a mí sí. Pero ya me marca algo. ¿Cuánto tiempo mínimo me pone? No menor a 5 5 años. años. Ahí está. ¿Se acuerda que antes con los otros contratos cuánto tiempo era? 3 años nomás. En los otros contratos de ejecución continua, consignación, agencia, etcétera, eran 3 años. Y ahora me dicen menos de 5 no. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes de que menos de 5 años estos contratos de franquicia no se puede establecer? ¿Por qué? Porque es tanta la inversión que yo hice y tanta la plata que yo puse para que la cosa siguiera adelante, menos de 5 años no tiene ningún beneficio. Entonces, ¿yo puedo abrir múltiples negocios? Sí, señor. ¿Vos me vas a dar la marca? Sí. ¿Y 5 años? Sí. ¿Todos están controlados? Sí, señor. ¿Puedo yo tener subfranquiciados en la de desarrollo? ¿Qué dice el artículo? El 1513. ¿Puedo tener o no subfranquiciados? Sí, ¿Qué dice el pero tiene que 1513? pedirle consentimiento al franquiciante. Perfecto. O sea que no es libre. Primero le tiene que pedir. Entonces ya vieron dos diferencias. Y la tercera parte es el know-how. Fíjense, habla del know-how en realidad. Porque es el sistema de negocios. Entonces es cómo llevo yo adelante la información, el contrato de transferencia de tecnología, todo lo que yo necesito para poder llevar adelante mi negocio.
Yo que soy el Tradens, ¿qué obligaciones dice el 1514 que tengo? Yo como Tradens, que soy la titular de la marca, ¿no? ¿Qué obligaciones tengo? A ver. Proporcionar la información sobre la evolución del negocio durante los 2 Exactamente. años previos. Yo le tengo que decir, tengo que dar toda la data que usted necesita para explotar. Porque si yo me hago la misterio y le escondo y no colaboro, entonces no vamos ni para atrás ni para adelante. No voy a poder llevar adelante lo que vos me pedís, que es que yo cumpla en tiempo y forma y venda como vos querés y explote como vos querés y lo produzca como vos querés. ¿Qué otra cosa más le tiene que dar? ¿El conjunto de qué? De conocimientos técnicos. Perfecto. Entonces, ¿cómo va a saber él producirlo si yo me hago la misterio y lo escondo? ¿Qué otra cosa más le tengo que dar? ¿Un manual de qué? De operaciones con las especificaciones útiles Bueno, para desarrollar la actividad. y yo lo tengo que proveer a él de qué? Constantemente. ¿De qué? Tengo que De asistencia colaborar. técnica. Los insumos, la forma de elaborarlos a precio razonable de acuerdo a los usos y costumbres. ¿Bien? Si yo tengo McDonald's, ustedes ya saben que se usa el pan de Fargo, las hamburguesas de Patty, la sabora de la marca Danica, la mayonesa de la marca tal, ¿comprenden? Las papas fritas McCain. Yo te tengo que proveer a vos de todos los elementos para que vos sepas hacerla como se debe hacer. Y como los chicos tienen que tener la gorrita y cada cuántas horas tienen que laburar, qué convenio de trabajo los cubre. Entonces, Profe, todas estas cosas las tengo que dar yo, si no de la nada, ¿cómo sabe? Sí, dígame. ¿puede existir un contrato de suministro entre el franquiciante y el proveedor, por ejemplo, de Danica? Sí, eso es un contrato conexo. Muy bien. Sí, es Y un contrato conexo. otra consulta, las definiciones que se leyeron hace rato, recién, sobre la franquicia mayorista de desarrollo y sistema de negocio, ¿son excluyentes entre sí o pueden contener una a la otra? No, no, o uno u otro. Ah, bien. Y el sistema de negocios no es un contrato, el sistema de negocios es el know-how, Ah, en bien. realidad, porque es la... incluye obviamente el contrato de transferencia de tecnología, pero le está diciendo, mira, se hace así, se hace así, estas son las medidas de seguridad de higiene, estas son las formas de llevarlo adelante, estas son la tecnología que vos necesitas. Y ahora estamos viendo las obligaciones, ¿no? Que tengo yo que darte para que vos puedas llevar adelante todo lo que necesites. Y el accipiens, ¿qué obligaciones tiene? Dice el 1515. ¿El primero cuál es? El primero, ¿cuál es? Pagar. Pagar el canon en tiempo y forma. Después, yo tengo que informar la contabilidad, tengo que cumplir con los plazos legales, tengo que desarrollar la franquicia y explotar la marca, la patente, etcétera, de acuerdo a lo convenido. Sobre todo, la confidencialidad, es decir, callarme la boca y no notificarlo hasta después de un año que termina el contrato. Subsiste esta obligación de confidencialidad hasta después de un año. También hay exclusividad, dice el 1517. ¿Qué quiere decir? Que es exclusiva para los dos, tanto el territorio, tanto la clientela, como el espacio geográfico, todo está determinado. En ese mismo lugar vos no podés hacer y no se lo podés dar a otro. Arcos Dorados es el único autorizado para explotar la franquicia dentro de Neuquén. No puede venir Juan Gómez a explotarla. Vos no le podés dar a él en esta misma zona a otro también. ¿Cuánto dura? Y ahí dice lo que dura, como el 15-16, como la concesión, etc. Entonces, el plazo mínimo es de 4 años, no hay otra. Si hubiéramos establecido un plazo menor, lo extienden a 4 años. Si no se pone nada,
no dijimos nada, lo prorrogamos un año, lo mismo que hacíamos de los otros contratos, lo prorrogamos por un año. Y antes del vencimiento, si del año número 2 no dijimos nada, ya es indeterminado. Y la única excepción, acuérdense que son estas ferias o actividades académicas o congresos que se hagan, entonces puede ser para un tiempo determinado. Vos no podés ceder la posición, no podés ceder el control, excepto que lo hubiéramos pactado específicamente. Vos no podés tener otra franquicia dentro de tu negocio que no sea la mía. No podés comercializar con terceros, excepto que yo te lo hubiera facultado. La clientela también es exclusiva mía. ¿Y qué hacemos con la responsabilidad frente a terceros? Y bueno, ¿qué hacemos con la responsabilidad frente a terceros? ¿Dónde son solidariamente responsables? ¿Frente a quiénes? ¿Frente a los? Consumidores. Perfecto, perfecto. Frente a terceros, por ejemplo, locador, o por ejemplo, algún daño sin perjuicio, eso no son responsables. Sí son responsables frente al consumidor. Porque en la cadena, si yo me intoxico con una hamburguesa y me agarro, no sé, Escherichia coli o salmonella o lo que fuere, la responsabilidad es de todos. Después entre ellos se arreglarán. Eso no es mi problema. En el caso del vicio, defecto de la cosa, a mí no me interesa. Todos son solidariamente responsables. ¿Por qué? Porque yo estoy en una posición hipervulnerable y no me puedo poner a ventilar cada una de estas cosas. ¿Bien? ¿Cuánto dura? Ya, ¿cómo se extingue este contrato? Y bueno, alguna de las partes es incapaz, porque acuérdense que este contrato es intuito personal, porque alguno se murió, porque a algunos le declararon el concurso a la quiebra, porque terminó el objeto, porque yo lo quiero terminar, y sí, bueno, puede terminarlo. ¿Cómo? Como vimos antes, un mes por cada año de duración, hasta 6 meses, lo mismo que vimos antes, que era 14.93, 15.22, y de vuelta aplicamos el 10.84, en el cual dice, ¿se acuerdan? Que se puede resolver el contrato. Quiero que lo lean, por favor, el 10.84. Los espero. Configuración del incumplimiento. 10.84 y 10.85. A los fines Muy de la bien. resolución del cumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. El cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. El incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. El incumplimiento es intencional. El incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor. Muy bien. Y ahora quiero que leamos, esperemos un cachito, así lo puedo pegar yo también para que lo lean. El 11.84. Los dos quiero. A ver, leamos ahora el 11.84. Léalo, por favor. El 11.84. Una interpretación, vamos a hacer armónica de ambos, los dos ambos. Resolución. En caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las... Despacio. Despacio. En caso de incumplimiento de una de las partes, ¿cómo? En cada prestación singular. Ahí está. Entonces, si usted ha incumplido en varias veces, en ejemplo, pagarme 2 cánones, 3 cánones y me pagó fuera de término. Ejemplo, el otro puede resolver el contrato y esto, suministro, aplica a todos. ¿Lo puede resolver? Dice que sí. Exactamente. Tiene que cumplir 2 elementos. Uno, que sea ¿cómo? Que el incumplimiento sea ¿cómo? ¿Cómo debe ser su incumplimiento? De 11.84. ¿Cómo debe ser su incumplimiento?
Notable importancia. Muy bien, perfecto. Entonces, habíamos visto siempre que la mora se produce en forma automática. Muy bien. Y en el caso de que uno de los dos cumpla, de los dos no cumpla, al producirse la mora automática, yo podría pedir la resolución del contrato. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Intimarlo al otro a ¿A Para cumplir? que cumpla. Muy bien. Primero lo tengo que intimar a cumplir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio que regula los contratos? Los contratos se hicieron ¿para qué? Para que se Los cumpla. contratos ¿para qué se suscriben? Para que se cumpla la finalidad. Exactamente. Los contratos se hicieron para cumplirse. Entonces yo, aun cuando la mora es automática, te intimo con el pacto comisorio a cumplir. Bien, y recién después de ahí decido si lo resuelvo o no. Pero el 1184 me da la posibilidad de un solo plumazo tirarlo abajo. Uno, como muy bien dijo, es ante el incumplimiento de ¿cómo? De vuelta, el incumplimiento de... De notable importancia. Pero muy bien, es decir, que no es una importancia fififi, es una importancia grave. Y el número 2, sigamos leyendo. O sea, 1 si es de notable importancia y 2, 2, Cuando se pone en duda la posibilidad de que pague. de cumplir todas las obligaciones posteriores. Bien, porque estamos hablando de contratos de ejecución continua. Entonces, en el caso de la franquicia, yo ya tres cánones locativos no has cumplido en tiempo y forma, entonces el resto, razonablemente, palabra que como la inoponibilidad, razonablemente, buena fe, equidad, palabras de memoria que tenemos que saber también para los otros derechos que sigan adelante, yo puedo resolver el contrato. ¿Y qué dice el 1185? ¿Me da la posibilidad de resolverlo o de qué? Suspenderlo. Sí, léame el 1185. Sí, los escucho. Si los incumplimientos de una parte no tienen las características del artículo 1184, la otra parte Es solo decir, puede suspender. los incumplimientos no son ¿cómo? Si no tiene la característica del 1184, ¿cómo no son? No son de notable importancia o razonablemente no cumple con todo esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo que soy la cumplidora? La otra parte solo puede suspender sus prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento. Pero perfecto, muy bien. 1184, 1185. Entonces, yo lo intimo y te digo, mira, suspendemos hasta que vos tengas capacidad como para seguir cumpliendo el contrato. ¿Vamos? En vez de resolverlo, porque los contratos se han hecho para cumplirse y para que duren, no para que se caigan de un día para el otro. Entonces, en las obligaciones estas que teníamos, en las cuales vos me tenías que poner a mi disposición la información, todas estas cuestiones, también está esta posibilidad de suspender los efectos del contrato o de resolverlo, porque vos no cumpliste con tus obligaciones y no cumpliste en tiempo y forma. Y yo puedo suspender tu contrato de franquicia hasta que te diga que vos vas adelante y podés cumplir con el objetivo. Porque a mí también me arruina de que vos no cumplas con el contrato de franquicia y arruines la marca, el lomo Beto, o lotitos, o que, no sé, hayas tenido 3 cierres por bromatología, por mugre, por cucarachiña. ¿Comprenden? Entonces, como vos ¿cumpliste bien con los cánones? Sí, y bueno, pero si 3 veces te cerró bromatología es porque vos no podés cumplir y porque eso afecta mi buen nombre y honor.
y porque yo después ese valor, yo no lo voy a poder mantener si quiero tener otra franquicia, por ejemplo, en Río Negro, aparte de Bariloche y tener McDonald's, la gente no va a querer contratar mi franquicia porque se remiten a la mugre, a la roña o a las enfermedades. ¿Me comprenden? Sí, profe. ¿Qué dice el 1520 con la responsabilidad? ¿Qué dice el 1520? Las partes del contrato son independientes y no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia, el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron acá? Acá lo que quisieron hacer es despegarlo al tipo, que no exista la presunción del 23 de la LST, y decirle, no, querido, vos tenés tu propia organización empresarial, tu propia organización económica, acá no hay relación de trabajo. Ni los trabajadores que vos tenés en negro. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque los trabajadores que trabajan para el que tiene la franquicia, como el que otorga la franquicia, el que otorga la cesión de la marca, tiene un control tan estricto, es una mentira. Sí o sí, la responsabilidad va contra todos. Porque hay tanto control y cumplimiento de las obligaciones laborales, de la seguridad social, impositiva, que la responsabilidad la vas a tener igual. ¿Me entienden? Así que a mí no me importa lo que vos digas. Igual son responsables. Listo. Punto final. Chau. Sos responsable y finish. Listo. La responsabilidad va a ser solidaria, digas lo que quiera. Sí, pregúnteme. O sea, eso sería la realidad, ¿y por qué no está plasmado así en el código? Porque el código está hecho para los civilistas. Ah, bien. Porque lea Nader el inciso B. No le escuché, disculpe. Lea el 1520 inciso B, B larga. Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral. Y entonces, si yo estoy en negro, con el tanto control que yo le dije, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedo demandar a McDonald's o no, según usted? Y según el Código Civil, ¿qué piensa? Según el código, no. No, sí, porque ¿qué dice al final? Sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral. Bueno, el 29 y el 30 de la LST habla sobre la responsabilidad solidaria en las obligaciones laborales. Y si usted todos los meses me podía controlar y me podía pedir los números, los libros, etcétera, ¿por qué no va a ser solidario en relación a mí que estaba en negro? En negro, accidente o lo que fuera. ¿Comprende? Sí, ahora sí, gracias, profe. Un segundito que voy a decir. No puedo. Son esos de que llaman todo el tiempo de la propaganda. Así que no podía decir las palabras que ya se imagina que digo, conociendo a la doctora como la conocen, no lo podía decir en voz alta. Entonces, cuando yo te otorgo la cesión es porque mi marca es reconocida y yo no puedo permitir de que vos o tengas sucio o que tengas gente en negro o que no tengas el seguro contra terceros, etc. Pero si yo me desparramo, me caigo con una papa frita grasulienta en el piso del McDonald's, es responsable, tanto yo voy como consumidora, sos vos tanto responsable de Arcos Dorados como el que lo explota acá en Neuquén. Y a mí no me interesa. ¿Por qué? Por incumplimiento de las obligaciones. Y en el caso del fraude laboral, que es lo que leyeron ahí, 2930 de la LST, la solidaridad viene de la explotación, viene del objeto económico, viene del control jurídico y comercial que existe. Entonces es obvio que ese artículo es inconstitucional por donde se lo mire. ¿Bien? Donde lo miren es inconstitucional y por eso tiene que ser dejado de lado. Y último
último, ¿cuál es el último inciso C? El franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. Claro, ¿qué quiere decir? Yo le puedo asegurar a usted que usted va a ganar 2 millones de dólares todos los meses. No, de eso se tendría Yo que puedo ocupar el asegurar, franquiciado, ¿no? De no por eso hacerle propaganda. exactamente, el accipiens, que es el franquiciante, yo, que soy el tradens, franquiciante, ¿no? Yo le puedo asegurar, yo soy la franquiciante y el franquiciado es el otro. Yo le puedo asegurar que usted va a ganar 2 millones de dólares. Y no, ¿qué quiere que le diga? No, no hay forma. ¿Y qué dice el 1523, por último? ¿Qué dice el El contrato de 1523? franquicia por sí mismo no debe ser considerado un pacto que limite, restrinja o distorsione la competencia. Exactamente. Entonces usted no me puede poner cláusulas en las cuales yo esté atado de pies y manos y no pueda, es decir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y me tiene que pedir todo el tiempo permiso, y que si pasa esto y pasa lo otro. Y bueno, esas normas, esa regulación tan grave de la competencia, no me permite a mí hacer ni llevar adelante nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice? No, tanta competencia, tanta regulación a la competencia hace que sea imposible que yo lleve adelante el contrato convenido. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces, ya vimos, estos son contratos de financiación, porque aunque no me den dinero, me otorga medios para llevar adelante mi actividad. ¿Comprenden? Entonces ahora vamos a ver otro contrato, y después el underwriting, y ya después los voy a dejar libres para que la próxima clase ya veamos contratos bancarios. No, vamos a empezar un poquito, les voy a hablar sobre Profe, el Banco disculpe. Central. Nada más. Sí, dígame. En el caso de que haya cláusulas que restrinjan, bueno, o distorsionen la competencia, ¿son nulas? Exactamente. La cláusula, no el contrato, ¿eh? No, la cláusula. Nulidad Hay parcial. cláusula. La cláusula, ¿cómo se dice que es? ¿Cómo es la palabra? La cláusula es ¿Abusiva? ¿cómo? Pero muy bien, perfecto. Es una cláusula abusiva, como era también para nosotros, para los consumidores. Muy bien. Entonces, ahora, este es un contrato, entonces vieron financiación. Bien. Como las personas le otorgan financiación, el contrato de tarjeta de crédito, a las empresas, vamos por la franquicia. Otro contrato va a ser el contrato de factoraje, ahí lo voy a explicar, o de factoring. Muy bien, ahí vamos, espérenme, y ahí lo escribo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Les parece bien todo lo que estamos viendo? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren alguna cosa ampliar? ¿Les parece bien cómo lo estamos llevando adelante? ¿Le queda alguna duda? A mí me parece bien, profe, de esta forma. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos entonces ahora al contrato de factoring o factoraje en castellano. Entonces, el contrato de factoring es un contrato en realidad básico ¿de qué? De descuento de documentos, pero tiene un plus sobre el descuento de documentos. Disculpen que grito, acá me retan en mi casa cuando grito así, pero bueno, me emociono cuando doy clase, parece. Entonces, el contrato de factoraje se parece. ¿Cuál era el descuento de documentos? ¿De qué se trata? ¿Qué es el descuento de documentos? ¿Qué les parece? Porque eso lo vamos a ver en bancario. Pero, ¿de qué se trata el descuento de documentos? ¿De qué se trata? A ver, ¿qué les parece a ustedes que es el descuento de documentos? Si escucharon alguna vez de qué se trata.
bueno, vamos encaminada, pero lo decimos en una forma más jurídica. Es la cesión, no le damos y no le vendemos, le cedemos. Muy bien. En el descuento de documentos es una cesión de los derechos que provienen del giro normal de la actividad empresaria. Todos los créditos que provienen de la actividad empresaria, como les puse ahí, letra de cambio, cheque, pagaré, de las facturas conformadas. Entonces, todo eso, esos créditos, que mucha gente me debe plata a mí, y está en documental que acredita esa deuda, y que acredita que alguna vez alguno me va a llegar a pagar algo, eso es el descuento de documentos. Entonces yo concurro a una entidad financiera prevista en la 21.526, ¿no es cierto? Que después la vamos a ver, y es importante que me pregunten, porque esto que nosotros vamos viendo son todas las preguntas que yo después voy y escribo en el examen. Así que pregúntenme, porque así las pueden aclarar. Y les aclaro que todos los cuatrimestres pongo preguntas nuevas, así que por más que saquen fotocopia y fotos y lo que sea de las preguntas, siempre hay nuevas. Entonces, el público se renueva, como dice Mirta Legrand. Entonces, todo esto que yo tengo de créditos de terceros que me deben plata a mí, que me deben fondos, entonces yo se los cedo al banco, se los cedo a la entidad financiera, está mal dicho. La entidad financiera son las previstas en la 21.526, que es la ley de entidades financieras, que después la vamos a ver. Y entonces yo le digo, mire señor entidad financiera, yo le cedo todo, usted me da los fondos que dicen ahí en todos los créditos, menos gasto de administración, menos el IVA, menos ingresos brutos, menos gastos de administración, menos honorarios. Entonces, se saca todo eso y me adelantan, y menos la amortización e intereses. Entonces, yo tengo, qué sé yo, 200.000 pesos en cheques, se los cedo a una entidad financiera, la entidad financiera me adelanta esos fondos, menos obviamente un montón, es decir, a veces hay un descuento hasta del 30%, 40% del valor, y de los 100 pesos me dan 40.000 pesos. ¿Bien? Una vez que yo los cedo, en el descuento de documentos, me olvidé. Finish, ya está. No soy nadie más ahí. Ese es el descuento de documentos. La diferencia fundamental con el factoring la vamos a ver ahora, cuando leamos los artículos. ¿Qué dice el contrato de factoring en el 1421? Así, ahí vamos a ver la diferencia entre, pregunta de examen, que yo les pongo, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de descuento de documentos? También pregunta, ya la tomé en la mesa. ¿Qué diferencia hay entre el contrato de distribución, en el contrato de factoring y en el contrato de descuento de documentos? Léalo, por favor, Nader. Hay contrato de factoraje cuando una de las partes denominada factor. Muy bien. Hay Sí. contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos ¿Listo? originados. ¿Listo? Entonces, puede ser un precio determinado, es decir, el 40%, el 30%, o determinable, es decir, de acuerdo a lo normal y habitual, originados como en el giro comercial de la otra. Muy bien, entonces son los que derivan de mí, no los que yo recibí de otros. ¿Bien? Porque yo soy, por ejemplo, un mutuario y hago mutuos. No, señor, tiene que venir del giro normal de mi negocio.
cheques que me dieron los proveedores, los clientes, etcétera. ¿Entendemos? Y después, ¿cuál es el artículo que dice, a ver si ustedes se dan cuenta, cuál es el artículo que habla de cuál es la diferencia con el descuento de documentos? ¿Qué plus tiene el contrato de factoring? ¿Qué dice el otro artículo? El 1422. ¿Cuál es la diferencia con el contrato aquel? Que puede ser complementada con servicios de administración y Muy gestión de bien. cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa respecto de los créditos cedidos. Perfecto. Esa es la diferencia, pregunta de examen. Mientras que en el descuento de documentos cedo, transfiero a la entidad financiera y acá terminó. En el factoring hay servicios de qué? Me ayudan a mí con mi servicio de administración, gestión de cobranza, asistencia técnica. Esa es la diferencia. ¿Comprenden? El factoring puede tener diferentes modalidades. Puede ser, pregunta de examen, nacional o internacional. Por más que el código lo diga, no es así, con notificación o no del tercero deudor cedido. ¿Qué quiere decir? Notificación o no del tercero deudor cedido. Yo le tengo que decir qué cosa a quién. Si yo le transfiero mi cartera de créditos a la entidad financiera, ¿a quién le tengo que avisar? Al deudor. ¿Al deudor cedido? Exactamente. Le tengo que avisar. ¿Por qué? Porque yo soy viva y ¿qué hago? Bien argenta. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando me vienen a pagar? Lo cobraría igual. Y no ¿qué hago? Lo cobro y... No se lo daría a la entidad bancaria. Exactamente. Bien argenta, el Código Civil establece la obligación de notificar al tercero deudor cedido. Pero en algunos casos pueden no establecerlo, pero yo, ¿cómo quedo? Si yo establezco que no lo notifico al deudor cedido, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que quedar como qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Verbeque. Ahí lo puse en el chat. Como la obligada principal. Y claro. ¿Y por qué lo pongo eso? A ver qué le parece a usted. ¿Cómo pone qué? Claro, ¿por qué pongo que tengo que hacer la obligada principal? Porque si no, ¿qué? Y porque si no la entidad bancaria no sabría si lo pagó o no y tenés que darle lo que te paga el deudor. Porque ante la mala fe en el cumplimiento de la obligación, entonces la entidad financiera dice, bueno, si vos te vas a callar y no vas a notificarme a mí, no vas a actuar con buena fe y diligencia, quedas responsable exactamente para garantizar, listo, vos no me decís, vos pagás en forma solidaria. ¿Bien? Y puede ser con adelanto de fondos o no. Es decir, o al vencimiento. ¿Qué quiere decir? La entidad financiera me va a ir o adelantando los fondos en otro contrato que vamos a ver más adelante, que se llama contrato de apertura de crédito o anticipo bancario, cualquiera de los dos. Entonces dice, cada documento, es decir, cada letra de cambio, cheque o pagaré, yo te la voy a ir pagando a medida de su vencimiento. O puedo decir, no, mira, yo te lo pago todo ahora, cumplo con mi obligación en la transferencia de los fondos. Obviamente, si me
¿Qué le parece a usted, Berbeque? ¿Cuál va a ser el precio si me adelanta todo o me lo va pagando en su momento? ¿Qué le parece? Que si lo paga de una va a pagar menos. Si no, Exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Quién paga menos? la entidad bancaria, financiera. Yo cobraría menos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la amortización fue de una. En cambio, en el pago ante cada vencimiento, obviamente el precio va a ser mucho mayor. Y la asistencia técnico-financiera. Entonces recuerden esa pregunta de examen, no solamente escrita, sino oral también. ¿Bien? Entonces tenemos todas estas modalidades del contrato de factoring que las tienen que recordar. ¿Vamos? Hay obligaciones de ambos, o sea, la entidad financiera tiene la obligación de recibir las facturas, de todos los documentos, de todo lo que involucra la actividad comercial. Se puede establecer la garantía también de incobrabilidad, es decir, que queda único responsable. La obligación de ir depositando en la forma convenida, tanto en cuenta corriente como en operaciones comerciales, y la obligación por parte de la empresa de manifestar si la propia empresa cayó en quiebra, concurso, si hay muerte del titular, si hay imposibilidad de percibir, si alguno de los deudores cedidos ha caído en quiebra o ha fallecido también, si han decretado la incobrabilidad, si se ha llamado a un PPC, que es el procedimiento preventivo de crisis. Bien, entonces ya vimos la diferencia entre el factoring y el descuento de documentos. Por último, para terminarlos de dormir en estos 10 minutos, vamos a hablar sobre el contrato de underwriting, es decir, y ahí lo escribo, en el contrato de underwriting. Otro contrato también de financiación. ¿Vamos? ¿Por qué? En este yo le adelantaba fondos, en el otro te permitía usar mis marcas para que vos crezcas. Bueno, en este de underwriting yo también te inyecto fondos. ¿Bien? Pero en esto yo te inyecto fondos para que vos puedas emitir debentures, que vos puedas emitir acciones, que vos puedas emitir títulos que acrediten deuda. ¿Por qué? Y se los explico en forma tranquila y después vemos las dos modalidades. Vos sos una empresa que a ver, ¿cómo se llaman los que emiten acciones, debentures o fondos? Los que están autorizados ¿a qué? ¿Cómo se llama? Los que están autorizados a actuar ¿dónde? En el mercado de valores. Autorizados por la CNB. ¿Qué es la CNB? A ver, ¿alguno sabe? Re fácil. ¿La CNB qué es? A ver, Berbeque. ¿Qué es la CNB? Nader, Trepat, que son los únicos que hablan. Podría ser. La Comisión Nacional de Valores. Muy bien. Comisión, muy bien. Parecido jugó más. La Comisión Nacional de Valores. Entonces, la Comisión Nacional de Valores me autorizó a emitir y entonces, ¿qué dice la entidad financiera? Muy bien. Yo te voy a financiar la salida, la emisión de determinados debentures, pongamos. Acuérdense que los debentures representan deuda. ¿Bien? Deuda, obligación mía de la empresa. Entonces, bueno, yo te lo banco. Cuando vos lo salgas a vender tanto en el mercado de valores, cuando vos lo salgas a vender, toda la estructura, la ingeniería, disculpa, toda la ingeniería financiera te la banco yo. ¿Y eso qué significa?
que toda la estructura, todos los riesgos, etcétera, te lo banco yo como entidad financiera. Vos con esos fondos podés adquirir mercadería, invertir en tecnología, es decir, te estoy dando aire para que vos puedas crecer como empresa, porque toda esa plata, todos esos fondos, esos dineros que ingresan por todos esos papelitos denominados lo que sea, de Ventures, por ejemplo, que andan dando vuelta por ahí, representan 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Bueno, todos esos 10 pesos que entraron, yo todos esos 10 pesos, 10, 10, 10, 10, los voy a utilizar para mercadería, para maquinaria, para crecer, para expandirme. Por eso se dice que es un contrato de financiación. Este contrato de underwriting tiene dos modalidades. Una modalidad que es la meramente de asesoramiento, ¿no? Entonces, en la cual yo te doy la estructura, te organizo estos títulos valores a los cuales vas a salir al mercado, que tenés autorización de la CNB para salir a venderlos, y te ayudo en la colocación, nada más. Entonces te digo, bueno, nos metemos en el mercado y yo intermedio, voy para adelante, te lo financio y lo intermedio, listo, hasta acá llegó lo mío. Nada más que eso. Hay otra forma que es, salgo al mercado, los vendo, intermedio también en la venta, o esta segunda tiene dos formas. La otra es lo que no compre el mercado, lo adquiere la entidad financiera. Entonces tenemos una, nada, te ayudo, te hago toda la ingeniería, chao, conmigo no cuentes más. Otra forma es, yo me meto, meto en el mercado y vendo todo. Ese, la número uno, tiene la posibilidad de que yo me lo compre todo. Yo como entidad financiera me compro todo lo que estamos sacando. Esa también es una posibilidad, que me lo compro todo yo. Y yo después veré si me lo devuelvo, lo vendo o lo que hago. La otra opción es lo que no quiere el mercado, porque no hay forma, porque pusimos un plazo, no sé, de 90 días, 120 días, y nadie quiere tus títulos, y bueno, entonces lo que hacemos es que la entidad financiera los adquiere todos, y listo, porque no hay forma, porque nadie lo quiere. Y bueno, no hay otra estructuración, nadie los quiere, y bueno, me los tendré que comprar yo, y no va a haber otra forma. Bien, y te pago un precio determinado y chao, porque no hay otra manera. Asumo el riesgo, obviamente, la entidad financiera asume el riesgo y los suscribe y los abona todos juntos. No solamente los emite el emisor, sino que como los coloco y nadie los quiere comprar, bueno, los suscribo y los abono yo en un determinado tiempo, que sea 180 días, nadie los quiso, está en stand-by, nadie lo quiere, y bueno, venga conmigo, me los compraré yo, asumo el riesgo, asumo todo y chau. Este también tiene un best effort, que es, yo hago el mejor esfuerzo. Te anticipé los fondos y sí, pero no te los puedo comprar. ¿Por qué? Porque para mí es un clavel. Tu empresa no está bien posicionada y entonces, bueno, el resto, las obras, y bueno, veremos si me las compro yo o vos me pagás un precio por esa pérdida que no se los pudimos encajar a nadie. Entonces, obviamente vos tenés fondos y con esos fondos podés volver a producir y pagarme y devolverme a mí el adelanto de fondos que te hice. ¿Estamos bien hoy? Así que hoy terminamos con todo esto, que estamos hace ya 2 horas, 1 hora 42, matándolos de aburrimiento. ¿Alguna duda de todo lo que vimos hoy? Porque la clase que viene vamos a ver el BCRA, vamos a ver derecho bancario, que está buenísimo, y los contratos bancarios más tarjeta de crédito, que está buenísima. ¿Alguna duda que me quieran preguntar de lo que vimos hoy? Profe, La otra vez también acuérdense que vimos los contratos. Sí, dígame.
A mí me quedó una duda en factoring y descuento de documentos, que en el descuento de documentos se libera de responsabilidad quien le da los créditos al banco, o en el factoraje ese. En los descuentos de documentos, usted obviamente recibe mucho menos del valor establecido en el título y puede haber la modalidad, algunas entidades financieras no lo desprenden de la responsabilidad, pero la diferencia es la asistencia técnico-contable. Ah, bien, sí, eso lo entendí, pero no me acordaba bien si en el factoraje se libera de la responsabilidad. No, porque puede ser asunción o no del riesgo de cobranza. Bien, 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 bien. O sea que eso es según el contrato. Lo De establecen acuerdo a lo las que pacten partes. las partes. Perfecto. Gracias, profe. ¿Cómo no? ¿Alguna otra duda? Bueno, chiquis, muchas gracias por haber estado hoy, que tengan el re buen fin de semana, que la pasen muy bien, cuídense mucho, y cualquier duda que tienen, me la mandan al mail, que se las contesto. Que la pasen muy bien y cuídense un montón. Miren que está el Delta, tengan muchísimo cuidado, ¿eh? Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y cualquier Buen duda fin de me para mandan usted un también. mail. Usted también cuídese. Sí, yo más que todo.